Hay un tipo de silencio que no es ausencia, es presencia. Un tipo de soledad que no es castigo, es invitación. Muchos la temen porque en ella no hay aplausos, no hay distracciones, no hay ruido que llene el espacio de la incomodidad. Pero es en ese espacio tan temido e incomprendido donde el hombre descubre lo que realmente lo sostiene. Estar solo es un espejo sin distorsiones. Es allí, sin audiencia, que se revela quién somos cuando nadie está mirando. La soledad tiene un peso peculiar. Cobra de la mente aquello que el mundo suele esconder. El miedo a ser olvidado, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no pertenecer. Es un dolor que se instala con sutileza, pero que consume energía, foco, constancia. Y aún así, detrás de ese dolor hay una promesa, la de autonomía, de fuerza real, de un tipo de libertad que ningún reconocimiento externo puede dar. Jim Rohn decía que no controlas el viento, pero ajustas las velas. Y es exactamente en la soledad que se aprende a hacer eso, a ajustar el propio rumbo, incluso cuando no hay nadie en el barco. Muchos confunden estar solo con estar perdido, pero son cosas diferentes. Estar perdido es no tener dirección, estar solo es tener el mapa en las propias manos. La soledad productiva es el estado de quien se descubre capaz de seguir sin depender del empujón de los demás. Ella es el laboratorio donde se forja la claridad, la disciplina y el coraje silencioso. Es en ese espacio que la mente deja de buscar compañía para actuar y comienza a cultivar dirección. Como decía Earl Nightingale, la persona que aprende a dominar el propio pensamiento nunca más depende de la presencia ajena para seguir adelante. La ciencia también confirma lo que la sabiduría antigua ya sabía. Cuando la mente se protege de interrupciones, se reconfigura. El cerebro entra en modo de profundidad, reduce el desperdicio de energía y fortalece las conexiones que sostienen el aprendizaje y la creatividad. La soledad, cuando se usa bien, no destruye, refina, limpia el ruido, preserva la energía ejecutiva y enseña al hombre a operar en alto rendimiento emocional. El problema no es estar solo, es no saber qué hacer con el silencio. Es usar el vacío como fuga, en vez de transformarlo en espacio de construcción. El hombre que aprende a estar consigo mismo, en vez de esconderse de sí, descubre un poder que pocos conocen. El poder de no necesitar ser visto para existir. Pasa a crear sin depender de aprobación, a actuar sin esperar refuerzo, a construir incluso cuando nadie observa. Este video trata sobre eso, sobre desmontar el mito de que la soledad es señal de debilidad. Es sobre entender que los momentos en que nadie te acompaña pueden ser los más fértiles de tu vida, porque es allí, cuando el ruido del mundo se calla, que comienza el sonido más importante que un hombre puede oír, el de la propia conciencia volviéndose madura. La soledad, cuando se comprende, no es castigo. Es el laboratorio donde nace la fuerza de quien nunca más desiste. Hay un conjunto de creencias silenciosas que transforman la soledad en enemiga. Son mitos que debilitan la mente y confunden el corazón. El primero de ellos es que quien vence nunca está solo. Esta es una de las mentiras más persistentes de la cultura moderna. La verdad es que todo gran avance humano nació del aislamiento consciente. Grandes ideas, decisiones transformadoras y revoluciones personales no surgen en medio del ruido. Nacen cuando el hombre se retira por un tiempo, cuando cierra la puerta y se sumerge en profundidad, sin distracciones. La soledad no es ausencia de movimiento, es el terreno fértil donde el foco crece. Los picos de ejecución, los momentos de claridad y los saltos de desempeño son hijos del silencio. Es en ese estado de aislamiento deliberado que la mente se organiza, el pensamiento se profundiza y las conexiones más creativas suceden. El hombre que entiende esto deja de asociar la soledad con el abandono y comienza a reconocerla como una herramienta de autodominio. No se esconde del mundo, sino que elige intervalos de distancia para reencontrarse. El segundo mito es que la soledad es debilidad. La sociedad, acostumbrada al ruido constante, pasó a valorar el estar acompañado como sinónimo de éxito. Pero la ciencia es clara. Lo que enferma no es la soledad en sí,
sino el aislamiento crónico sin propósito. La diferencia está en la intención. Cuando la soledad se usa para fuga, corroe. Cuando se usa para creación, cura. Es el propósito el que define si el aislamiento será destructivo o transformador. El hombre que se gobierna aprende a transformar el tiempo a solas en tiempo de producción interior. Protege bloques de silencio como quien defiende un territorio sagrado. Reduce interrupciones, desconecta estímulos, reserva períodos de profundidad, porque sabe que, en esos momentos, el cerebro economiza energía cognitiva, la mente recupera foco y el cuerpo reencuentra equilibrio. La soledad se convierte entonces en un espacio de recarga y no de vacío. Jim Rohn decía que la responsabilidad personal es el antídoto de la fragilidad, y esa responsabilidad comienza cuando el hombre entiende que el tiempo solo es tiempo de ajuste, no de ausencia. Es en ese silencio que analiza las propias rutas, reevalúa intenciones y planea el próximo movimiento. Cada hora de soledad productiva es una hora de expansión interna. El hombre que evita la soledad pierde el contacto con la propia brújula. El que la abraza descubre el placer de escucharse de verdad. Percibe que estar solo no es castigo, sino privilegio. Es el momento en que se construye la claridad que sostiene la constancia. Porque sin periodos de aislamiento consciente no hay foco, y sin foco no hay dirección. La soledad bien usada es un acto de coraje. Es elegir oír lo que el mundo intenta acallar. Es enfrentar el espejo de las propias incoherencias para después volver más entero. El hombre que aprende a estar solo no depende más de la presencia de los demás para continuar. Ya tiene compañía suficiente dentro de sí. Hay una tendencia silenciosa que debilita hasta a los más determinados, la espera por el incentivo. Muchos creen que necesitan a alguien al lado para iniciar, una mirada que valide, una voz que diga «ve». Es un hábito emocional aprendido en la infancia, reforzado por la cultura del reconocimiento y que se infiltra en las decisiones adultas. La dependencia del apoyo externo es una de las causas más profundas del estancamiento. El hombre que necesita refuerzo para actuar raramente construye algo sólido. La persistencia se disuelve cuando la acción depende de audiencia, porque el mundo es inestable y no siempre habrá aplausos, ni compañía, ni comprensión. Y cuando el apoyo falta, el hombre que lo espera se desestructura, pero el hombre que aprendió a actuar por convicción sigue, incluso en silencio. Jim Rohn decía que la disciplina viene antes que la motivación, y esa es la clave. No comenzar cuando se siente listo, sino comenzar para volverse listo. La fuerza real nace en el inicio imperfecto. Es el primer paso dado sin testigos, el gesto pequeño, pero firme, que inaugura el movimiento. Esa decisión rompe el ciclo de la dependencia e inaugura el ciclo de la autonomía. El hombre que comprende esto crea su propio sistema de persistencia, define un ritual mínimo, un tiempo innegociable, 10, 20 minutos de dedicación, y repite todos los días hasta que el acto se vuelva natural. Esa pequeña consistencia vale más que días de entusiasmo. La psicología moderna confirma, el hábito precede a la motivación. Es la acción la que enciende el deseo y no al contrario. Cuando el hombre crea una estructura mínima y la cumple, el cerebro pasa a asociar ejecución con estabilidad y la estabilidad con placer. La dopamina, antes dependiente de recompensas externas, pasa a ser liberada por la propia disciplina. El placer de la constancia sustituye al placer del reconocimiento. La teoría de la autodeterminación explica que el ser humano se motiva de forma sostenible cuando siente autonomía, competencia y conexión. Al diseñar un hábito que respeta estos tres pilares, la persistencia deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. La autonomía nace cuando él elige el propio horario. La competencia crece cuando hay criterio de conclusión claro y la conexión se refuerza cuando existe alguien de confianza para un simple check-in, un registro de progreso sin juicio. La soledad, en este contexto, deja de ser ausencia de compañía y se transforma en espacio de decisión. El hombre que se gobierna no espera apoyo para comenzar, se apoya en la propia decisión
Y cuando el mundo parece distante, recuerda que el compromiso es con su integridad, no con el aplauso. La constancia para él es una forma de respeto. Esperar apoyo es una trampa suave, pero poderosa. Roba tiempo, drena energía y refuerza la creencia de que la fuerza está fuera. Pero la fuerza no está fuera, está en el gesto repetido, en la fidelidad silenciosa a la propia promesa. El hombre que comprende esto no necesita incentivo, se convirtió en el propio incentivo, y por eso continúa, incluso cuando todos paran. Hay una voz silenciosa que se repite en la mente cuando el hombre se ve solo. Es la voz de la carencia, que susurra con aparente lógica. Si estoy solo, es porque algo falta en mí. Esa narrativa crea una herida que no sangra por fuera, pero drena energía por dentro. Transforma la soledad en juicio y la introspección en debilidad. Y mientras el hombre cree en esa historia, se aleja de la acción y se aprisiona en la rumiación, aquel ciclo de pensamientos que no resuelve nada, pero desgasta todo. La mente crea historias para intentar dar sentido a la incomodidad. Cuando asocia el aislamiento con el rechazo, el miedo se instala, y el miedo al rechazo es el más paralizante, porque no duele de forma clara, duele por dentro, como un eco. La carencia no grita, pero susurra de modo constante. Nadie se preocupa. Tal vez no sea lo suficientemente bueno, y esa creencia, incluso sutil, sabotea la constancia. El hombre comienza a actuar no por propósito, sino por compensación. Actúa para probar, no para progresar. Pero hay un punto de inflexión. El hombre que observa su narrativa en vez de fusionarse con ella, comienza a ver el juego mental. Percibe que cada pensamiento es apenas una historia, y que las historias pueden ser reescritas. El primer paso es nombrarla, darle forma. Cuando se nombra un pensamiento, pierde parte del poder. El segundo paso es contestarla con hechos, buscar evidencias de competencia, de progreso, de valor real. Y el tercer paso es sustituirla por un guión operacional, un plan de 24 horas que devuelve el foco a la acción concreta. La neurociencia muestra que la claridad operacional reduce el cortisol y restaura el equilibrio entre emoción y razón. Cuando la mente sabe qué hacer, el cuerpo deja de luchar contra el vacío. La incertidumbre se disuelve y el sistema vuelve al modo de ejecución. Por eso las pequeñas metas diarias tienen tanto poder. Desplazan la mente del campo del sentir al campo del hacer. El simple acto de entregar algo, un texto, una tarea, un paso, reconstruye el sentido de utilidad y de pertenencia. El hombre que comprende esa dinámica transforma el voy a insistir en entregaré algo hasta el fin del día. Deja de hablar en términos de abstracción y pasa a actuar con precisión. Cada compromiso cumplido se convierte en una prueba de competencia, y cada prueba de competencia refuerza la identidad de alguien que no depende más de estímulos externos. Percibe que el antídoto de la carencia es la acción concreta, y que el verdadero llenado no viene del reconocimiento, sino de la coherencia. La soledad deja de ser una herida y se convierte en una herramienta, porque cuando el hombre cambia la narrativa, el mismo escenario se transforma. Aquel silencio que antes parecía vacío se vuelve espacio fértil de creación. Aprende a estar consigo sin necesitar huir de sí, y en ese estado la constancia deja de ser un peso, se convierte en consecuencia natural de la mente que ya no busca aprobación, sino verdad. La narrativa de la carencia es una sombra antigua, pero no invencible. Pierde fuerza cuando es confrontada por la acción disciplinada y por la conciencia de valor. El hombre que aprende a sustituir el lamento por entrega redescubre el propio poder. Comprende finalmente que la soledad no lo disminuye, apenas lo devuelve a sí mismo. La fuerza de voluntad es un recurso finito. Es como una batería que se agota con cada decisión, con cada distracción, con cada conflicto interno. El hombre que se apoya apenas en ella está siempre al borde del agotamiento. Por eso tantos desisten, no por falta de carácter, sino por falta de sistema. La fuerza de voluntad es importante, pero es el ambiente el que define su durabilidad.
Cuando el hombre estructura su contexto, transforma el esfuerzo en naturalidad. El secreto está en crear contenedores, espacios delimitados de acción y pausa. La mente humana no fue hecha para operar en dispersión continua. El contenedor es el territorio del foco. En él, el hombre entra para cumplir una tarea con inicio, medio y fin. 90 minutos de profundidad, 15 de recuperación. Esa cadencia es más poderosa que cualquier motivación porque respeta la biología del cerebro, organiza la energía y enseña al cuerpo a entrar en ritmo de creación. Durante el contenedor, la regla es simple: ausencia de ruido. El celular, las redes, las conversaciones, todo lo que fragmenta el pensamiento debe ser suspendido. El cerebro necesita continuidad para alcanzar la zona de profundidad. Cuando eso sucede, hay un cambio neurológico. Las sinapsis se sincronizan, la dopamina se estabiliza y el tiempo parece expandirse. El hombre que practica ese ciclo descubre el poder de la presencia total. En 90 minutos de foco verdadero, produce lo que antes llevaba un día entero. Pero el contenedor por sí solo no basta. Es preciso añadir fricción estratégica, pequeñas barreras que dificultan desistir. La mente, cuando está cansada, siempre buscará la fuga más fácil. La fricción sirve para invertir esa lógica, hacer que desistir sea más difícil que continuar. El hombre que deja el ambiente preparado, los materiales a la vista y elimina distracciones antes de comenzar, ya venció la mitad de la resistencia. No necesita decidir todo el tiempo, el ambiente decide por él. Esa ingeniería comportamental ahorra dopamina y reduce la necesidad de fuerza de voluntad. El hombre que la aplica deja de negociar con el propio humor, construye sistemas que lo conducen incluso cuando la mente oscila. Jim Rohn decía que la disciplina es el eslabón entre el propósito y la realización. Los contenedores y las fricciones son la materialización de esa disciplina. Hacen que el camino sea inevitable. La neurociencia confirma que el precompromiso externaliza el autocontrol. Cuando el hombre establece parámetros antes del impulso, ahorra el córtex prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones. Así, la energía mental se reserva para la ejecución. Cada contenedor concluido refuerza el patrón de éxito y alimenta la autoconfianza. El cerebro aprende a reconocer el placer del cumplimiento y pasa a desear la constancia. La verdadera fuerza de voluntad, por lo tanto, no está en resistir a cada tentación, sino en proyectar el contexto que hace que la tentación sea irrelevante. El hombre que se gobierna no depende de la emoción para continuar, depende de la estructura que construyó. Sus contenedores son templos de foco, sus fricciones son murallas contra la dispersión. Mientras los demás luchan contra el caos, él lo anticipa y lo neutraliza. La constancia, entonces, deja de ser sufrimiento y se convierte en armonía. El hombre autogobernado fluye dentro de una arquitectura mental y física que lo protege de sí mismo. No confía en la suerte, confía en el método. Y ese método es el secreto invisible de la verdadera fuerza de voluntad. No el esfuerzo de resistir, sino la sabiduría de estructurar el camino. Hay un punto en el viaje en que la soledad deja de ser una carga y se convierte en un campo de entrenamiento. Es el momento en que el hombre deja de buscar compañía para sentirse entero y pasa a usar el tiempo a solas como herramienta de evolución. La soledad, entonces, se transforma en laboratorio de maestría, un espacio controlado donde la mente se disciplina, el cuerpo se organiza y el espíritu encuentra dirección. El hombre que comprende esto reencuadra el significado de estar solo. Entiende que el aislamiento, cuando es guiado por propósito, es la más alta forma de libertad. Mientras los demás se distraen con el ruido, él se sumerge en el silencio productivo. Es en ese espacio que nacen las ideas originales, los insights profundos, las competencias refinadas. Cambia la ansiedad por atención, el miedo por observación y el vacío por práctica. El tiempo antes pesado pasa a tener densidad. La maestría no sucede por casualidad. Se construye en ciclos de práctica deliberada. El hombre que se gobierna crea un protocolo simple, pero poderoso. Primero, diagnostica dónde está.
Identifica la habilidad o el comportamiento que necesita evolucionar. Después, se enfoca en una microhabilidad, algo lo suficientemente pequeño para ser dominado, pero lo suficientemente relevante para generar progreso real. Luego, repite. Repetición no como castigo, sino como arte. La repetición transforma la acción en fluidez y la fluidez en identidad. Esa práctica es acompañada de feedback, la mirada honesta sobre lo que funcionó y lo que necesita ser ajustado. Y finalmente, viene la demostración, el coraje de exponer el resultado aunque sea imperfecto, una prueba de trabajo semanal, un gesto de entrega que comprueba progreso. La maestría no es sobre perfección, es sobre consistencia. Es la suma de pequeñas pruebas que, a lo largo del tiempo, forman un cuerpo de excelencia. Y hay un efecto curioso en ese proceso. La soledad que antes parecía un desierto se vuelve fértil. Cada hora de práctica silenciosa produce una semilla, y esas semillas, plantadas día tras día, se transforman en reputación. Pero no una reputación ruidosa, sino sólida. La consistencia llama la atención de quienes también buscan profundidad. La calidad atrae calidad. Así, el hombre que trabaja en silencio pasa a ser reconocido sin necesitar pedir. El mundo viene hasta él, no porque llamó, sino porque construyó. Esa es la paradoja de la soledad productiva. Al aceptar el aislamiento temporal, el hombre atrae las relaciones correctas. Deja de depender de cualquier compañía y pasa a elegir las conexiones que realmente lo fortalecen. Su soledad se transforma en filtro, depura lo superfluo y preserva lo esencial. El laboratorio de la maestría es discreto. No hay reflectores, no hay espectáculo, hay rutina, introspección y foco. Es allí que se moldea el carácter y se lapida el talento. Jim Rohn decía que el éxito no es algo que se persigue, sino algo que se atrae por la persona en que nos convertimos. Y es exactamente eso lo que la soledad, bien utilizada, proporciona. El espacio para convertirse en alguien digno del éxito que busca. El hombre que transforma la soledad en laboratorio de maestría no se resiente del silencio. Lo honra. Sabe que cada minuto de aislamiento productivo lo aproxima a la versión más lúcida de sí mismo. Y cuando el ruido del mundo intenta llamarlo de vuelta, sonríe en silencio, porque ya entendió que estar solo no es estar sin dirección, es estar entero, es estar en construcción, es estar presente en el proceso que lo volverá inquebrantable. Hay un instante en que el silencio pesa. Cuando el viento cambia y el barco parece girar sin rumbo, el hombre percibe que solo queda una pregunta. ¿Qué depende de mí ahora? Esa es la esencia del estoicismo. Separar, con calma y lucidez, aquello que está bajo control de lo que pertenece al azar. La soledad es el terreno perfecto para esa distinción, porque en ella las voces externas se callan y la mente es forzada a lidiar con lo que realmente puede ser hecho. El hombre que se gobierna aprendió ese arte. Sabe que no sirve luchar contra el viento. Es preciso ajustar las velas. Jim Rohn decía que la dirección es más importante que la fuerza y que el viento, por sí solo, no define el destino. Lo que define es la capacidad de reposicionarse. La soledad, cuando se comprende, no es ausencia de ayuda, es oportunidad de calibrar la ruta, es el momento de limpiar los mapas, revisar las decisiones y recordar el propósito. La mente indisciplinada, ante la soledad, tiende a dramatizar, crea historias, proyecta catástrofes, multiplica escenarios. El hombre que se gobierna, al contrario, practica la díada del control, distinguir lo que depende, sus acciones, respuestas, hábitos, disciplina, de lo que no depende, la mirada de los demás, el ritmo del mundo, el tiempo de las oportunidades. Esa separación es liberadora porque devuelve poder. Cuando se concentra apenas en lo que puede controlar, el caos externo pierde fuerza. En esos momentos, la práctica es simple y profunda. 6 minutos de lucidez, 2 minutos para listar los hechos, sin interpretación, sin emoción, apenas lo que es. 2 minutos para decidir el próximo paso dentro del campo de control. Y 2 minutos para preparar el ambiente para la ejecución.
El hombre que realiza ese pequeño ritual no elimina el caos, pero lo ordena. La mente, al enfocarse en lo que es mensurable, reduce el ruido emocional. El cuerpo responde con estabilidad. El tiempo vuelve a organizarse. Cada día, repite ese proceso como quien ajusta las velas. Pequeñas correcciones, movimientos constantes. El progreso deja de ser lineal y pasa a ser rítmico. Hay días de calma, hay días de tempestad, pero en todos ellos hay dirección. Y eso es lo que mantiene al hombre de pie. No exige que el mar se calme, apenas que el tarimón permanezca firme. La disciplina mínima innegociable se convierte en su norte. Incluso cuando todo parece incierto, hay algo que no cambia: el compromiso con lo que puede ser hecho hoy. Ese es el antídoto contra la desesperación, porque la desesperación nace de la impotencia, y la impotencia nace de mirar demasiado hacia lo que no se controla. Cuando el hombre se ancla en aquello que depende de él, recupera dignidad, claridad y movimiento. La neurociencia muestra que esa práctica reduce el cortisol y activa el córtex prefrontal, región responsable de la toma de decisiones. El control vuelve, la emoción se reorganiza, el cuerpo reencuentra ritmo. El hombre percibe que el dominio de sí es también dominio de la química que lo habita, y ese dominio nace de la elección repetida de actuar sobre lo que está al alcance. El estoicismo no es frialdad, es lucidez. No es distanciamiento, es presencia. Es el poder de permanecer entero incluso cuando el mundo fragmenta. El hombre que aprende eso no se pierde en la soledad, la usa como campo de entrenamiento. Con cada desafío ajusta las velas, revisa el timón, observa el viento, porque entendió que el puerto no es conquistado por la fuerza, sino por la constancia de quien navega, día tras día, con serenidad y dirección. La mayor parte de las personas no desiste porque es débil, sino porque insiste de la manera equivocada. Hay una diferencia profunda entre persistencia y terquedad. Persistir es ajustar, revisar, recomenzar con propósito. Ser terco es insistir sin aprendizaje, repetir sin conciencia, caminar con los ojos cerrados creyendo que el destino cambiará por casualidad. Es esa terquedad ciega la que destruye la energía de muchos, transforma la voluntad en desgaste y la fe en frustración. El hombre que se gobierna aprendió que la verdadera persistencia es inteligencia aplicada al tiempo. No es resistencia obstinada, sino una danza entre revisar, redireccionar y recomenzar. Observa los resultados como un científico observa un experimento, sin drama, con curiosidad. Cuando algo falla, no se culpa, recolecta datos. Cuando algo funciona, identifica el patrón. Esa mentalidad lo mantiene en constante evolución, mientras los demás, presos del orgullo, se agotan intentando probar que estaban en lo correcto. La persistencia ciega es como remar en círculos. El esfuerzo es enorme, pero el desplazamiento es mínimo. La persistencia lúcida es como ajustar el timón de un barco. Pequeños movimientos, grandes resultados. El 100%. Hombre que entiende esto no mide el progreso por la intensidad, sino por la consistencia. Sabe que el éxito no viene de la ausencia de pausas, sino de la sabiduría de recomenzar en el punto correcto. Y hay otro factor invisible que sabotea la constancia: la compañía equivocada. Muchos confunden no desistir con no estar solo. Buscan cualquier presencia apenas para no sentir el peso del silencio, pero esa prisa en rodearse de voces drena el foco y debilita el propósito. El hombre autogobernado elige calidad en vez de cantidad, construye relaciones que lo desafían, no que lo distraen, socios de responsabilidad, no audiencias de conveniencia. Un único vínculo lúcido vale más que 10 superficiales. Las investigaciones muestran que conexiones auténticas, basadas en propósito y reciprocidad, fortalecen la salud mental y aumentan la longevidad. Pero lo opuesto también es verdad. Relaciones vacías aumentan el estrés, reducen la claridad y alimentan la comparación constante. Por eso, el hombre que se gobierna protege su energía relacional. Entiende que la persistencia depende también de la calidad del ambiente humano alrededor.
Persistir no es resistir a todo, es resistir a lo que importa, es saber abandonar lo que no sirve y proteger lo que construye. La mayoría falla porque intenta sostener todo al mismo tiempo: ideas antiguas, compañías equivocadas, hábitos que drenan energía. El hombre lúcido simplifica, no intenta vencer al mundo, intenta dominar el propio territorio interno. Jim Rohn decía que el éxito es el resultado acumulado de pequeñas disciplinas, mientras que el fracaso es el peso acumulado de pequeños descuidos. La diferencia entre los dos caminos es casi imperceptible al inicio, pero se vuelve abismal con el tiempo. La persistencia inteligente entiende esa lógica. No busca milagros, busca sumas, un paso consistente, un ajuste real, una mejora mínima, repetidos todos los días. El hombre que se gobierna no busca motivación, busca método. No espera el momento ideal, lo crea. No promete que nunca caerá, pero garantiza que siempre se levantará con aprendizaje, porque para él, desistir no es una opción, pero cambiar de forma es una necesidad. Lo que lo mueve no es el orgullo, es el propósito. Y el propósito, cuando es verdadero, siempre encuentra camino. Persistir, al final, no es gritar contra el mundo, es susurrar para sí mismo: yo continúo, incluso sin testigos, incluso sin ánimo, incluso sin aplausos. Continuar es el verbo que define al hombre que se gobierna, porque quien aprende a continuar, con lucidez, con método y con fe, ya no necesita fuerza heroica, necesita apenas la serenidad de quien sabe que el tiempo siempre recompensa a quien no para. La imagen que muchos tienen de persistencia es ruidosa: alguien gritando, luchando contra todo, venciendo lo imposible por la fuerza del deseo, pero la verdad es más silenciosa. Persistir, de verdad, es gobernar el próximo paso, es mantener el curso, incluso cuando la emoción falla, incluso cuando el cuerpo hesita, incluso cuando el mundo parece no notar. Nunca desistir no es una promesa al futuro, es un compromiso con el ahora. Es la decisión de sostener un comportamiento controlable, hoy, en este instante, sin esperar el escenario ideal. Jim Rohn decía que la responsabilidad personal es el antídoto para la fragilidad. Aquel que asume total responsabilidad por el propio movimiento ya no necesita testigos. Comprende que el verdadero poder no está en conquistar aplausos, sino en ajustar las velas cuando el viento cambia, porque el viento siempre cambia, y quien aprende a ajustar en vez de resistir nunca queda a la deriva. La soledad, cuando es guiada por propósito, se convierte en disciplina. No es ausencia de compañía, es presencia de conciencia. El hombre que comprende esto transforma el silencio en un lugar de claridad. Se apoya en la estructura que creó, sus contenedores de foco, su acción mínima innegociable, su prueba semanal de trabajo. Cada una de esas prácticas es un ancla. Juntas, forman la arquitectura de la constancia, y constancia es el verdadero nombre de la fuerza. Napoleon Hill decía que la persistencia nace de un propósito claro, operado diariamente. No es euforia, es fidelidad. No es emoción, es consistencia. El propósito es el faro, pero el hábito es el motor. El hombre que se gobierna entiende que no necesita acelerar el tiempo, apenas permanecer en movimiento. Y ese movimiento, aunque sea pequeño, es lo que lo separa del desánimo y lo aproxima a la maestría. Nunca desistir es un gesto discreto, repetido en silencio. Es despertar y hacer lo que necesita ser hecho, incluso sin voluntad. Es revisar, redireccionar y recomenzar. Es mantener la integridad cuando nadie observa. Es actuar por principio, no por emoción, porque el hombre que aprendió a gobernarse ya no depende de motivación, depende de método, de estructura y de propósito. Durante 7 días, pone a prueba la propia coherencia. Define una acción mínima diaria, la ejecuta dentro de un contenedor de foco, registra su prueba de trabajo y comparte el progreso con una única persona de confianza. No para ser aplaudido, sino para sostener el compromiso. El check-in semanal
No es rendición de cuentas, es refuerzo de identidad, es el recordatorio de que la disciplina es el camino de la libertad. Jim Rohn decía, no controlas el viento, pero puedes ajustar las velas. Y esa frase resume toda la filosofía del autodominio. El hombre que entiende esto no teme las tempestades. Sabe que no necesita mar en calma para alcanzar el puerto. Necesita apenas navegar todos los días, incluso solo, incluso cansado, incluso sin certeza, porque el puerto no es conquistado por la prisa, sino por la persistencia silenciosa. El hombre que gobierna el propio paso llega más lejos que aquel que grita al viento. Avanza con serenidad, con método y con fe. Y cuando el mundo lo observa, no lo ve luchando contra el caos, lo ve moviéndose con armonía dentro de él. La soledad, entonces, cumple su papel. Se convierte en el lugar donde nace la fuerza que no depende de nadie. El hombre que aprendió a permanecer de pie en el silencio ya no teme el vacío, porque descubrió que el vacío es donde todo comienza. Y cuando el viento cambie, apenas ajustará las velas, porque el puerto pertenece a quien continúa navegando todos los días, incluso solo.